nos preparamos de cada tribu, lengua y nación. Pusiste la mesa, pusiste la mesa, el vino y el pan, listos están. tu sangre nos diste, Tu sangre nos diste, tu cuerpo partiste y hecho está. Alfa y Omega, principio y fin. Nuestro Dios reina y está por venir. Aleluya, el cielo declara,
Buenas tardes, amados hermanos, qué privilegio es volver a saludarte, qué privilegio es tener este nuevo tiempo de encuentro, esta convocatoria que entendemos y sabemos que el Espíritu presenta delante de cada una de nuestras vidas para que sigamos absorbiendo, para que sigamos recibiendo la impartición de lo que el cielo nos quiere hablar, de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo, de acuerdo a los tiempos que se nos vienen, de acuerdo a lo que aún en el corazón del Padre está establecido para cada uno de nosotros. Así que darte la bienvenida en esta tarde, darle gracias al Padre por permitirnos una vez más exponernos delante de Él y obviamente poder entrar en un ámbito de revelación, en un ámbito de luz, en un ámbito de ese entendimiento y de esa impartición del Espíritu para que realmente lo que el Dios quiera decirnos pueda producir en nosotros el efecto de eso mismo que encierra su enseñanza. Así que, como te hemos dicho, hoy vamos a comenzar una nueva serie que, si bien es algo nuevo, va de la mano y está todo entrelazado con lo que venimos compartiendo, con esto que se ha estado hablando, ¿sí? Acerca de corazones que arden. Y queremos, antes de poder ya introducirnos en lo que tenemos para desarrollar hoy, a modo de introducción de esta nueva serie, poder permitirle al Espíritu Santo, a través de unas palabras de oración, que Él vuelva a tomar gobierno, vuelva a tomar aún la autoridad en nuestros hogares, en esta transmisión, en nuestros corazones, ¿sí? Así que quiero invitarte a que ahí en tu lugar puedas unirte, podamos unirnos en esta oración y que podamos establecer la presencia del Espíritu de Dios en medio de nosotros. Amén. Papá, qué bueno que eres, qué grande, qué amoroso, qué misericordioso. Qué bueno es poder habitar, como dice tu palabra, los hermanos juntos. Y esto va más allá de lo físico, esto va en esa realidad de tu Espíritu que nos une, que nos hermana, que nos alinea, que aún nos permite volver a reenfocarnos en ti y en todo lo que vos nos estás hablando. Por eso queremos darte gracias por todo lo que en este tiempo estás soltando y estás trayendo sobre la congregación. Y aún, Padre, queremos seguir estableciendo una realidad de poder, Señor, cultivar en medio de nuestras vidas, Señor, una realidad de obediencia, de fe, aún, Señor, de entendimiento de aquello, Señor, que vos estás enviándonos. En esta hora, papá, queremos establecer una atmósfera y una plataforma para que tu revelación, Señor, pueda caer en buena tierra, y para eso queremos despojarnos de todo peso, de toda carga, de todo pecado, de todo malestar.
de toda lucha en el alma, de toda lucha en el cuerpo, de toda lucha aún que quiera establecerse en la mente, en el corazón. Y en esta tarde, Señor, despojarnos en arrepentimiento de todo lo que te ofende, de todo lo que te limita. Y como tu palabra nos enseña, volver en este tiempo, en este día, en esta hora, a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y Espíritu Santo de Dios, dándote a vos el lugar en este tiempo de impartición, en esta transmisión, en cada hogar, en nuestros corazones, pedirte que vuelvas a abrir nuestro entendimiento y que aún en esta hora hagas descender el espíritu de inteligencia, el espíritu de sabiduría para poder apreciar esto tan valioso que tenés para entregarnos a modo de que nos equipe y que esto que vamos a recibir pueda empezar a producir esa transformación y esos cambios que en este tiempo vos querés establecer sobre cada una de nuestras vidas y sobre todo lo que nos rodea. Por eso, Espíritu de Dios, queremos entregarte este tiempo a vos, queremos establecer tu autoridad y queremos en esta hora sujetar toda oposición, queremos atar y sujetar toda distracción y en el nombre de Jesús establecer un ámbito de luz, de atención y también un ámbito donde podamos percibir, podamos atrapar y podamos aún estar expectantes de todo lo que vos nos vas a hablar. Bendito seas, Padre, que hoy se establezca tu voluntad y que todo lo que vaya a suceder a través de esto, Señor, pueda establecerse en un ámbito que te glorifique y que pueda ejercer un mayor peso de gloria en cada una de nuestras vidas. Te amamos, Señor, y te damos muchas gracias porque sabemos que así va a ser y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya quiero darte la bienvenida también, agradecerte por estar acá. Hoy me van a tener por un miércoles, los libero un poquito, pero bueno, un privilegio siempre poder compartir, primeramente con Marce y segundo, ser ese canal que Dios quiere utilizar para impartirnos de lo que Él tiene, de lo que el cielo quiere hablar. Amén, amén a esas palabras. Así que bueno, antes de poder ya, a modo de introducción, meternos ¿sí? en lo que va a implicar esta nueva serie, como habrás visto, y ahora te lo menciono también, esta serie se titula Limpieza Mental, ¿sí? Y obviamente que de la misma manera que es un tiempo donde Dios quiere hacer arder nuestros corazones, por lo que hay en su corazón, la consecuencia de ese efecto de su fuego y de su realidad, de sus pasiones en nosotros, generan que debamos entrar en un tiempo de limpieza, que haya una verdadera transformación, que realmente aún en este tiempo, este cuadro que es nuestra mente tan vapuleada y batallada, pueda experimentar esa sanidad y esa limpieza de lo alto a tal punto que logremos aprender a establecer en nosotros la mente de Cristo. Por eso hemos titulado esta serie Limpieza Mental. Y obviamente hay algunas cosas que queremos compartirte antes de ir de lleno quizás a esta primera sesión, a esta primera parte, a esta introducción del porqué de este título. Y queremos, sin más, poder iniciar yendo a la palabra del Señor. Queremos que nos acompañes. Si bien vas a tener en tu pantalla todos los versículos, es bueno que podamos estar atentos, que podamos tomar nota. Y también hoy todo lo que vamos a trabajar lo hemos sacado de la Biblia de las Américas. Así que es bueno que también puedas estar mirando lo que en tu pantalla va a aparecer y que puedas también ahí tener ese tesoro y estar atento y atenta a todo lo que hoy Dios nos va a hablar. Acompáñanos entonces al libro de Apocalipsis, capítulo 22, vamos a leer el versículo 12. Dice: He aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y si vamos al versículo 14,
Nos salteamos el 13, vamos al 14. Dice, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Y vamos a Efesios 5, 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Amén. Amén. Amén a estos pasajes. ¿Sí? Para nosotros es muy conocido el tema de que la palabra de Dios nos menciona que la venida, ¿sí?, de nuestro Señor está cerca. ¿Sí? De hecho, culminamos la última enseñanza de Corazón que Arde acerca, ¿no?, de esto. Tanto Lore como Jazz nos estuvieron compartiendo lo que es tener y experimentar esta pasión por el regreso, ¿no?, de nuestro amado. Ahora, más allá de que no pretendo entrar en un debate de cómo va a ser, si estamos cerca, no estamos cerca, la palabra de Dios dice que va a pasar como ladrón en la noche, ¿no? Pero creo que si bien eso no está al alcance nuestro, sí lo que la palabra hace referencia es que nosotros tenemos que velar y tenemos que prepararnos. Tenemos que estar en esa continua preparación. Entonces, cuando acá vemos estos pasajes, es llamativo ver que en este último de Efesios 5:27 nos habla de una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y cuando nosotros hacemos referencia a lo que es arruga, esto tiene que ver con la renovación de nuestra mente. ¿Sí? Creo que acá hay un tema central que es importantísimo y es el tiempo que se nos viene y el tiempo que Dios está poniendo delante de nosotros, que es un tiempo realmente de poder limpiar nuestras vidas, que nuestras vidas íntegramente puedan estar limpias. Es parte de este proceso de preparación, es parte de este proceso de mantenernos sin manchas, es parte de este proceso el poder lavar nuestras vestiduras. Siempre, cuando vamos a la palabra de Dios, la ropa, ¿sí?, por si no lo sabías, está asociada a las obras. Entonces, lavar las vestiduras tiene que ver con presentar delante de Dios obras, sí, que tengan que ver con Él, que tengan que ver con sus obras. Creo que algo que a esta altura todos comprendemos es que para Dios las buenas intenciones no alcanzan, es decir, no basta con buenas intenciones, es necesario estar alineado a Él, es necesario estar alineada a Él, es necesario poder vivir y aún cultivar una vida de una dependencia real que nos permita oír su voz y poder dejar que su Espíritu nos guíe en todas las cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto va a desarrollar que podamos hacer lo que solamente Él quiere que hagamos. Ahora bien, algo que es muy característico en nosotros como hijos de Dios es una desobediencia, ¿sí? Es este término de desobediencia que te lo podría poner como una desobediencia religiosa que nos hace que nosotros determinemos hacer las cosas a nuestra manera. Y esto tiene que ver con no consultarle a Dios. Y por ahí esto no solamente encierra las pequeñas cosas, sino que tiene que ver aún con lo ministerial, tiene que ver aún con lo que nosotros hacemos para Dios, ¿no? Entonces, creo que verdaderamente este tiempo que se nos viene es un tiempo en el cual debemos revisar todo nuestro enfoque en obras delante de Dios. ¿Y a qué me refiero con esto? No solamente cuál es la motivación, sino qué es lo que estamos reproduciendo y cuál es el enfoque de lo que estamos intentando hacer a través de obras para Dios y para su reino. Es un tiempo verdaderamente para sanarnos, es un tiempo para poder limpiar nuestras vidas y también es un tiempo de preparación, es un tiempo de poder preparar nuestras vidas. Creo que en este tiempo
de poder volver a limpiar nuestras vestiduras en la palabra. Cuando uno va a la palabra de Dios, por supuesto que es esa palabra que sale de la boca de Dios, es lo que nos limpia, es lo que aún el Espíritu Santo de Dios, como en esta noche, ministra a nuestras vidas y cada día y cada semana y cada encuentro que tenemos juntos. Yo creo que este es un tema de limpiarnos y esto de sanar. Es un tema que siempre se habla y que siempre Dios nos mete en tiempos de aún mayor santificación, ¿no? Pero creo yo que ahora es un nivel nuevo en donde el Señor quiere meternos de limpiar nuestras vestiduras, en el sentido también que siempre lo hemos mirado muy individual, muy a lo que me pasa a mí y lo que yo necesito para mi vida. Pero creo que con esto también que el Padre está hablando de su regreso y que viene a buscar a una esposa sin arruga y sin mancha, también nos lleva a que podamos sacar la mirada de nuestra limpieza en el foco egoísta de nosotros para poder mirar un conjunto, ¿no? Para poder mirarnos en cuerpo, porque en definitiva Él va a venir a buscar a su esposa, ¿no? Nos va a venir a buscar a todos siendo una sola iglesia. Y eso también nos saca de foco el siempre buscar la limpieza para nuestra propia satisfacción o para nuestro propio beneficio, y ya poder empezar a mirar esta limpieza, este cambio de vestiduras también en favor primeramente a Dios y en favor a un cuerpo, que también ese es otro nivel de limpieza que a veces no tenemos en cuenta. Totalmente, es así, Jazz, y creo que es tan oportuno y necesitamos este tiempo de limpieza en general, pero más aún y específicamente lo que vamos a enfocarnos en estas semanas que se nos vienen es en poder establecer este ámbito de limpieza mental, ¿sí? ¿Y para qué es esto? Esto es para volver a reenfocar, volver a reencauzar nuestras vidas a la voz de Dios absolutamente en todos los aspectos de ella. Sí, creo que esto es primordial. Y creo que también esto viene a modo de una nueva oportunidad que Dios nos presenta, una nueva oportunidad que Dios pone delante de nosotros para limpiarnos a través de esta serie. Por eso quiero animarte a que no te sueltes, quiero animarte a que puedas acompañarnos estas semanas, quiero animarte a que puedas tomar nota, quiero animarte a que aún puedas, una vez finalizada la enseñanza, puedas aún meditar en lo que se va a soltar, preguntarle al Espíritu Santo, que puedas aún exponerte, porque realmente esto va a ser muy rico y creo que tiene como fin y como objetivo una transformación inmediata que el cielo quiere traer en sanidad y en limpieza sobre cada área y sobre cada parte de nuestro ser. Amén. Entonces, ¿cuál es el punto? Esta es una serie donde tenemos la convicción de que el Espíritu Santo de Dios nos va a entregar herramientas para que nosotros podamos empezar a cambiar la realidad que tenemos alrededor de nuestras vidas. Amén. Y espero que puedas tomar esto desde esta mirada, desde esta óptica, y este sea el punto de partida, sea el punto de inicio en todo esto que se nos va a venir por delante. Así que, dicho esto, ya sí, metiéndonos un poco en lo que hoy hemos preparado, en la introducción de lo que vamos a empezar a compartir, es interesante y creo que aún es importante poder simplemente darnos cuenta que más allá de lo que nosotros podamos enseñar, más allá de lo que nosotros podamos poseer como información, la realidad es que si el Espíritu Santo de Dios no nos habla, si el Espíritu Santo de Dios no nos ayuda a entender y a comprender lo que Dios nos quiere decir, por más buena intención y por más capacidad que podamos tener natural, nos va a costar mucho poder ser entendidos de lo que Dios nos está hablando. Es decir, vamos a terminar entendiendo cualquier otra cosa.
Y esto es muy común porque muchas veces ante una enseñanza general, ¿sí? Ante una misma enseñanza, muchas veces cada uno decodifica de lo que entendió y de lo que le pareció. Y si bien en esto no hay mala intención, es distinto a que todos podamos recibir, percibir y entender qué es lo que Dios nos quiere decir. Que todos podamos ver, podamos recibir y podamos enfocarnos en una misma cosa conforme a lo que Dios nos está diciendo. Y para eso es fundamental la acción del Espíritu Santo. Por eso iniciamos orando, pidiéndole al Espíritu Santo que sea el que nos guíe. No lo hicimos como parte de un ritual, ni como parte de un formato o una estructura, sino como una realidad en esencia en esta facultad del Espíritu de Dios para abrir la revelación del Padre, para abrir nuestro entendimiento y para ayudarnos a comprender qué es lo que Dios nos está hablando y de qué forma lo vamos a llevar a cabo, lo vamos a poner en práctica, y esos efectos de transformación van a empezar a tener protagonismo en nosotros, en nuestras casas, en nuestra familia, alrededor nuestro y también obviamente en la congregación, en la ciudad y hasta donde Dios nos permita. Amén. Entonces, creo que el Espíritu Santo tiene esta misión de abrir nuestro entendimiento y es el encargado de quitar los velos, ¿sí? Que muchas veces mantienen, ¿no? En una mirada obviamente incorrecta nuestra comprensión, ¿sí? Por eso que el Espíritu de Dios quiere quitar esos velos y quiere abrir nuestro entendimiento para que la luz de Dios nos amanezca, ¿sí? En más profundidad, en más potencia. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, esto que te estoy diciendo, podemos ver lo siguiente, podemos ver que Jesús caminó 3 años con sus discípulos. Es decir, no es que visitó a sus discípulos, sino que Él caminó con sus discípulos. Es decir, almorzó, merendó, desayunó, durmió. O sea, vivió literalmente 3 años con ellos. Y al mirar esto, podríamos analizar lo siguiente: ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que aún ellos, teniendo esta experiencia de vida al lado de Jesús, no lograron entender nada. Ellos no entendieron nada. Y creo que esto te lo puedo argumentar de esta manera. Un tema simple, cuando Él les habló de su muerte y de su resurrección varias veces, ¿ellos realmente entendieron? ¿Ellos pudieron percibir qué les estaba diciendo el Maestro? Ahora, esta referencia no es para caerle a los discípulos. Creo que acá hay un tema central y ese tema central es el Espíritu Santo. En esa época, en ese contexto, aún no se había dispensado el Espíritu. Pero, ¿cuál es la diferencia a esa realidad, a ese tiempo de Jesús con sus discípulos y nuestra realidad actual? Que nosotros después de Hechos 2 debemos decidir cómo vamos a caminar. Y si nosotros decidimos caminar en ignorancia, no tenemos excusa porque el Padre nos ha enviado al Espíritu Santo para que Él nos dé luz, nos dé entendimiento y nos haga saber las cosas. Entonces no tenemos argumento para decir, no, yo me quedo simplemente en la ignorancia y hay cosas que no las sabías porque ahora sí nosotros tenemos esa facultad de decidir. Vamos a Mateo 7, versículo 24 al 27. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y cayó. Y grande fue su destrucción. Amén. Este pasaje, ¿sí? Nos define 2 cosas. Lo que es edificar, ¿no? Nuestra vida, nuestra casa sobre la roca, entendiendo por roca a Cristo, y
edificar nuestra casa sobre la arena, ¿sí? Obviamente edificarla no en Cristo. Y es interesante lo que el Padre nos habla acá. Él está diciendo, yo comparo al que escucha y hace lo que digo, ¿como qué? Como entendido. Recordarás que estas semanas que pasaron, Dios nos llevó a revisar un poquito la importancia de oír y obedecer. No tan solo oír, sino que llevarlo al campo de la acción, que es mediante la obediencia, ¿sí? Obviamente que si yo no me dispongo a escuchar, no voy a saber qué hacer, pero no solamente alcanza con oír, sino que necesariamente necesitamos oír y obedecer. Y es por eso que el Padre dice, yo comparo al que escucha y hace lo que digo como entendido. Sí, incluso estas dos personas escucharon los dos. Claro. Lo que pasa que uno hizo lo que tenía que hacer y el otro no. Y esto no solamente es algo instantáneo, sino que esto es parte de un proceso, ¿sí? Por eso que necesitamos también entender cómo funciona esto. Es un proceso donde el Espíritu Santo te tiene que revelar la palabra de Dios. Pero lo que vamos a hacer con esa palabra revelada que Dios nos entrega es responsabilidad nuestra. Es decir, Dios nos va a hablar, ¿sí? Nos entregó una serie que es Corazón que Arde. Entendemos la revelación de las pasiones de su corazón. Ahora nosotros decidimos qué vamos a hacer con esa revelación. Y de igual manera, hoy estamos iniciando este tiempo de limpieza mental y lo que Dios nos va a revelar, nosotros vamos a tener que decidir qué hacer, ¿sí? Entonces, creo que sin duda tenemos y vivimos en muchos frentes de batalla. Creo que no solamente esto lo podemos entender, sino que literalmente hay un poder demoníaco que busca que yo no entienda. Sí, el enemigo busca a través no de oprimir nuestra mente, de la distracción, de los quehaceres, que yo no entienda, que vos no logres entender lo que Dios quiere decirte. Y esto muchas veces lo podemos reducir a este tan famoso espíritu de distracción, ¿sí? Tantas cosas que generan esto. Entonces de repente vos podés ver aún en una reunión gente que está, pero que no está. Y uno podría decir, ¿cómo? Sí, gente que de repente está, pero no está. O sea, mandó el cuerpo, pero en realidad está pensando en otra cosa. Su mente está en otro lado. Y esto es justamente producto, efecto, influencia de esta distracción que busca que nosotros no entendamos lo que el cielo nos está hablando y lo que Dios está esperando y tiene para decirnos en cada una de nuestras vidas. Vamos a leer un versículo que nos acompañó al principio también de la serie Corazón que Arde y el Señor lo vuelve a entregar y no es casualidad, creo yo, que es Mateo 22, versículo 37 y 38. Y Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esta es el grande y el primer mandamiento. Y Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y acá esto es realmente crucial poder percibirlo, poder atraparlo, poder verlo en el espíritu. Cuando iniciamos este tiempo, al establecer Corazón que Arde, podemos encontrar en este pasaje que aún nuestro corazón tiene que amar a Dios, todo nuestro corazón. Seguido a eso, hoy estamos iniciando este nuevo tiempo y estamos hablando de una limpieza mental y tiene que ver con que también podamos amar a Dios con toda nuestra mente. Pero algo que ha sido muchas veces confuso y se ha mal interpretado y muchas veces se ha mal enseñado es que acá en este pasaje ya se mencionan tres cosas. Y esas tres cosas son corazón, alma y cuerpo. ¿Y a qué me refiero con que se ha mal interpretado o se ha mal enseñado? A lo siguiente, muchas veces hemos escuchado
que en el alma nosotros tenemos los sentimientos, que es verdad eso, tenemos la voluntad, que también es cierto, pero que también tenemos la mente. Y acá es donde diferimos. ¿Por qué? Porque acá nos está hablando de corazón, alma y mente, pero las está mencionando como tres cosas distintas. Es decir, la mente no puede estar en el alma porque la palabra de Dios me está siendo clara en que yo debo amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Habla de tres cosas separadas. Sí, y esto también, no sé si ha tenido mucho culpa la Iglesia, hemos tenido la culpa la Iglesia, de siempre enfocarnos en sanar el alma. Y siempre nos enfocamos en sanar el alma dejando de lado esto de la mente, ¿no? Entonces, por eso hoy decía de que hoy nos está metiendo en otra profundidad de limpieza. Porque el alma es muy también... muy yo o muy de mis emociones o de cómo yo me siento. Entonces siempre voy a sanidad del alma porque me siento mal, porque ahora cuando hablamos de limpieza de mente, eso conlleva otra profundidad de quiebre en nosotros y que nos lleva a mirar otro contexto, no solamente el de pobrecito yo, estoy herido y necesito sanar. Por eso creo yo que el Señor nos entrega este versículo, esta palabra de que debemos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente en este tiempo, porque Él realmente necesita meternos en otra profundidad para todo lo que Él tiene para entregarnos, ¿no? Pero que si realmente no estamos limpios, no lo va a poder hacer. Y también sucede lo siguiente, muchas veces, si bien también tiene su dificultad, no es tan complicado poder entregarle nuestro corazón a Dios como sí lo es nuestra mente. A veces logramos entregarle nuestro corazón, todo nuestro corazón, amarlo con todo nuestro corazón, pero no logramos entregar nuestra mente y amarlo con toda nuestra mente. Por eso es que confiamos y sabemos que este va a ser un tiempo muy rico y nos va a edificar y nos va a clarificar mucho, aún en medio de lo que Dios nos va a hablar con respecto, ¿no?, a toda esta realidad de nuestra mente. Mirá, la palabra mente en el original es dianoia, ¿sí? Que significa pensamiento hondo, propiamente facultad mental o disposición por implicación, ejercicio, entendimiento, mente, pensamiento. Vamos a revisar unos versículos con respecto a estas palabras que venimos nombrando de mente y corazón. Dice Jeremías 17:10, dice: yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. También Jeremías, pero el capítulo 31, versículo 33, dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y hay un tercer versículo que no lo vas a ver en pantalla porque justo lo charlamos recién con Marce antes de comenzar y nos acordábamos de Filipenses 4:7, que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Amén. Algo que necesitamos comprender es que todo lo que vamos a hablar obviamente es escritural, está asentado y es la revelación de esa palabra viva que el Padre nos ha dejado. Entonces, cuando nosotros recién veíamos, ¿no?, al leer, al poder visualizar estos tres pasajes, vemos algo muy claro, que es que se repiten las palabras mente y corazón, ¿sí? Vemos que acá Dios en estos versículos nos está mencionando a la mente y al corazón. Marcos, 1 Marcos 1, 15, 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 1 Marcos 1,
es la primera palabra que Jesús suelta a la gente. Dice, y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Qué interesante esto, lo voy a volver a repetir para que realmente nuestro espíritu lo pueda absorber. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y esto que decía Jazz es así. Esta fue la primera palabra de Jesús hacia la gente. Y esta primera palabra es arrepentíos. ¿Y qué significa esto? Significa literalmente cambio de mente. O sea, si yo ahora hago una paráfrasis de este versículo, debería decir así: cambien su manera de pensar porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Y esto no tiene que ver quizás con que podamos familiarizar arrepentimiento con venir llorando, ¿sí? Con venir quizás gritando y aún diciendo que estamos arrepentidos. Esto es mucho más profundo. De hecho, muchas veces una de las cosas que nos ha sucedido, y es algo muy común, es que hemos creído que solamente arrepentimiento es confesar. Y si bien necesitamos confesar, cuando realmente no se produce esta intencionalidad en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu, alma y cuerpo, yo no voy a poder dar frutos dignos de ese arrepentimiento, es decir, no voy a cambiar. Ahora, hay que atreverse a confesar, a arrepentirse, pero esto, como te decía recién, es el inicio, para que luego después entremos en un proceso de cambio y de transformación. Entonces, sí. En Juan 6:26, que justo el sábado lo diste este versículo, que dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y esta palabra aborrecer no habla de menospreciar o deshonrar a nuestros padres, sino habla de esto, de este arrepentimiento, de este cambio de mentalidad. Si yo no cambio la mentalidad con la que heredé de mis padres, de mi entorno, de donde yo nací, dice que no podemos ser sus discípulos, porque él realmente, como dice acá, para que el reino se acerque y nosotros podamos creer en el Evangelio, realmente tenemos que hacer ese cambio de paradigma, ese cambio de mentalidad, aborrecer todo lo que ya venimos trayendo por herencia, por experiencias vividas, pero si no hay ese clic, si no hay ese cambio, dice que no podemos ser sus discípulos. Por eso el Señor nos insta a realmente poder limpiar la mente y poder tener este arrepentimiento. Y es un buen punto esto que mencionás, porque si decíamos que sin la ayuda del Espíritu Santo vamos a entender cualquier cosa, si vos tomás la palabra literal, vos vas a decir, pero ¿cómo? Entonces yo tengo que aborrecer a mi papá y a mi mamá. Cuando la palabra de Dios me enseña a honrarlos, a bendecirlos, no es ese el punto, no es esa la interpretación. Lo que no puede suceder es que aún nosotros le demos más importancia y más lugar a esa figura o a ese vínculo que no hacía Dios. Entonces tiene que haber una transformación. Sí, o todo lo que ellos nos han entregado como paradigmas mentales, porque nosotros, si hablamos de mente, hablamos de pensamiento y se forma de cosas que vamos, yo lo hago así porque siempre lo aprendí a hacer así. Sí, la cultura. Yo lo digo así porque siempre aprendí a decirlo así. ¿Y de dónde lo aprendemos? De nuestros padres, de nuestro entorno, de nuestra casa. Entonces aún tenemos que aborrecer eso, toda esa herencia, esa herencia de pensamiento, de mente, para realmente poder pensar con la mente de Cristo. Totalmente. Entonces, Jesús dice, arrepiéntanse, cambien su mente. Esto que recién exponía Jazz. Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Entonces, si tuviéramos que tratar de darle una aplicación práctica, lo que Dios nos está diciendo es, vos no vas a poder tener acceso al reino de Dios si no cambiás tu manera de pensar. Es decir, si tu mente no cambia, no vas a poder tener acceso a ese reino. Entonces, necesitamos reflexionar en un tema. Y este tema es, ¿por qué
nosotros no vivimos lo que deberíamos vivir? ¿Por qué vos no vivís lo que se supone que deberías vivir? Y si nosotros, en este tiempo, en este día, en este tiempo que Dios pone como esta nueva oportunidad delante de nosotros, logramos entender esto, vamos a poder empezar a construir una vida totalmente diferente. ¿Amén? Y acá hay algunos puntos importantes con respecto a algunas preguntas que quiero hacerte y que podamos seguir avanzando, porque esto da para mucho, pero necesitamos realmente masticarlo, necesitamos desmenuzarlo, necesitamos aún tener esa realidad del Espíritu dándonos claridad. ¿Por qué si yo soy cristiano tengo malos pensamientos? ¿Por qué? Si soy cristiano, si leo la Biblia, tengo malos pensamientos, quizás con personas que no son mi esposa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué aún soy adicto a la pornografía? Si creo en Dios, ¿por qué esa salvación tan grande aún no logra llegar a mi mente? Y acá es interesante poder ver esto, porque de verdad yo amo al Señor. De verdad vos podés decir, yo amo y quiero amar al Señor, pero ¿cómo es que no logro sacar esto de mi cabeza? ¿Cómo es que aún estas cosas las sigo pensando y siguen siendo parte de lo que hay en esa realidad de mi sistema, ¿no?, de pensamientos, en esa ecuación mental? Y para esto es importante que podamos separar lo siguiente. La vida de Dios, ¿dónde está en nosotros? En el Espíritu. ¿En dónde? En el Espíritu. La vida de Dios, bien dicho por Jazz, está en nuestro espíritu. Y el espíritu no puede hacer nada hasta que Dios le dé la orden, es decir, hasta que Dios le diga que haga algo. Por eso cuando nosotros vamos al Génesis, al inicio, ¿no?, de la palabra, vemos en Génesis 1:3 que Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Ni bien Dios dio esta orden, el Espíritu Santo actuó de inmediato. Y cuando nosotros revisamos esto, solamente en el capítulo 1 de Génesis, en los 31 versículos que aparecen de este capítulo, se menciona 13 veces, es decir, 13 veces aparece y dice, dijo Dios o llamó Dios. Entonces, el Espíritu Santo no puede hacer nada si no lo confesamos a Él. El Espíritu Santo no puede hacer nada si nosotros, si vos no confesás y no declarás las palabras correctas. Algo que también hemos venido tratando en este tiempo, ¿no?, de nuestra forma de hablar, ¿no?, que muchas veces lo hemos abordado de diferentes lugares, pero que aún hoy seguimos sin entender la importancia y el peso que esto tiene en el desarrollo de nuestras vidas. Entonces, al igual que en Génesis capítulo 1, versículo 2, el Espíritu dice que estaba sobrevolando, ¿no?, sobre ellos, sobre la tierra. Él busca y hoy desea cambiar cualquier situación en tu vida. Pero ¿sabés por qué no lo puede hacer? Porque aún está esperando que salgan las palabras correctas, está esperando esas palabras directivas. Y esto no es algo más, esto es clave. ¿Qué sacaron Adán y Eva del huerto? ¿Qué sacaron? ¿Qué fue lo primero que sacaron? Palabras, ¿sí? Fueron las palabras del diablo en ellos la que destruyeron la obra maestra de Dios. Y el Espíritu Santo está ahí, ¿sí? Está esperando. Y Él no puede actuar hasta que nosotros no empecemos a declarar de manera correcta las cosas. Entonces, la primera cosa que se debe cambiar en una persona son sus palabras, es su manera de hablar
y es su manera de expresarse. Repito, la primera cosa que se debe cambiar en una persona son sus palabras, es su manera de hablar y de expresarse. Eso es lo primero que se debe cambiar. Lo que sale de nosotros es la medida de vida que tenemos dentro de nuestras vidas. Por eso la palabra también nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Yo termino dando de lo que tengo. Ahí se exhibe, se expone qué verdaderamente hay no solamente en mi corazón, sino que también en mi mente, en lo que yo estoy pensando. Por eso, hoy cuando hacías esas preguntas, ¿por qué pensamos lo que pensamos? ¿Por qué seguimos cometiendo las mismas cosas? Y pensaba en los procesos de sanidad que creo que la mayoría hemos pasado, ¿no? ¿Quién no ha pasado por una sanidad interior o un tiempo de sanidad en algún, no sé, en algún encuentro o en procesos como trate cada congregación, ¿no? Pero luego de ese proceso de sanidad volvemos a cometer ciertas cosas, volvemos a caer en ciertas dinámicas. Entonces, porque siempre vamos en busca de esa sanidad del alma, como decíamos hoy, pero en realidad nuestra forma de pensar que nos llevó a cometer lo que hayamos cometido para entrar en ese proceso de sanidad del alma sigue sin cambiar. Entonces caemos una y otra vez en las mismas dinámicas. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en sanar el alma, en sanar, que está bien, pero acá habla, en el versículo que leíamos hoy, habla de 3 cosas: corazón, alma y mente. Entonces cuando caemos una y otra vez en las mismas dinámicas es porque realmente nos hemos arrepentido, no sé si arrepentido o no, nos hemos centrado en sanar esa parte del alma, ¿sí? En sacar ese pedazo de alma que ha quedado por ahí cautiva en algún lugar, o pedido perdón por algún pecado que haya dañado el alma, pero en realidad nunca nos arrepentimos, nunca hacemos ese cambio de mente que nos lleva a volver a cometer lo que una y otra vez pedimos perdón. Entonces, para que haya este cambio de mente, es necesario primero, como decía Marcé, realmente situarnos en las palabras. Eso es lo primordial. Vos decís, bueno, ¿y cómo cambio mi forma de pensar? Bueno, acá el Señor nos está diciendo, debemos cambiar la palabra, porque en definitiva la palabra fue lo primero que existió en el Génesis, ¿no? O sea, Dios dijo, Dios hizo, sea la luz. Entonces, la palabra tiene una parte fundamental en poder cambiar nuestros pensamientos para que luego no se origine la acción, ¿no? Porque en definitiva todo empieza por un pensamiento de la mente. Y ese es el problema. Nosotros creemos muchas veces, Jazz, que las palabras son tonterías. Entonces, de repente, uno asocia más las palabras como una cuestión de positivismo, donde yo quizás sí sé que tengo que hablar bien, pero bueno, esto ya lo sé. Y no realmente dimensionamos el poder que esto tiene, hablándonos en este entendimiento espiritual. Perdón, porque en realidad repetimos como loros cosas que sabemos que tenemos que decir. Esto de positivismo, sí, yo puedo, yo sé, lo voy a hacer, como haciendo algo automático, pero en realidad no entendemos que la palabra primero se origina en la mente. O sea, por eso el Señor nos dice en Filipenses, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo que sea de buen nombre, o sea, nos exhorta a pensar bien, en esto pensad, porque dice que si pensamos así, el Señor guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, para que esté el Señor con nosotros, el Dios de paz con nosotros, debemos pensar todo lo bueno, todo lo... ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que yo pienso, lo que dejo entrar en mi mente, va a salir la palabra que estamos tratando de sanar. Mirá si no será así que por palabras la gente se ha ido a la guerra. Por palabras hay personas que se han enfermado. Por palabras hay familias que se han separado. ¿Sí? A veces duele más una palabra, causa más dolor, hiere más una palabra que un golpe físico. Entonces, esto no es algo que podemos desestimar o podemos minimizar, porque muchas veces, sí, ya sabemos que Dios nos habla, que tenemos que ser responsables, el bien decir, pero esto es mucho más profundo. ¿Y por qué es más profundo? Porque en tanto y en cuando vos
no puedas aprender a hablar de forma correcta, el Espíritu Santo no puede actuar. Por eso necesitamos comprender verdaderamente esto. ¿Y sabes qué? Hay una relación entre mi manera de hablar y mi manera de pensar. Y ese es el problema, esto que recién mencionaba Jazz. Mi manera de hablar responde previamente a mi manera de pensar. Y acá está este conector, está esta relación. Entonces, muchas veces nuestro evangelio ha sido muy bueno para poder tocar el corazón de las personas, ¿sí? Pero no hemos podido lograr tocar la mente de las personas. Por eso no hay una transformación, por eso no hay un cambio, por eso no hay un verdadero arrepentimiento. Ahora, en base a esto, las palabras que salen de nosotros salen de dos fuentes. Y esas dos fuentes salen del corazón y salen de la mente. Sí, para que no te desenganches, para que veas cómo este hilo conductor nos sigue llevando por el mismo camino. Estas dos fuentes son la mente y el corazón. ¿Qué pasa cuando salen de mi corazón y yo he conocido a Cristo? Van a salir palabras de bendición, van a salir palabras de glorificación, palabras excelentes. Sí, esto que recién mencionaba ya, todo lo bueno, todo lo honorable, o sea, se va a producir esto. Pero en realidad esto no me está garantizando, ¿sí?, que realmente yo he cambiado. Porque muchas veces, como esto lo asociamos al positivismo, lo hacemos desde una perspectiva emocional y esto no termina produciendo una transformación. Es decir, por un tiempo trato de hablar un poquito mejor, ¿sí? Me mentalizo psicológicamente en poder hacerlo así, como repitiendo, en ponerme en modo positivo, pero no hay un verdadero arrepentimiento y una verdadera transformación de aquellas dinámicas que con el tiempo me van a situar en lo que yo realmente pienso, en lo que realmente mi corazón anhela y desea. Por eso es que no debemos fiarnos de nuestro corazón, porque nuestro corazón, como menciona la palabra, es muy cambiante. Y si las palabras que nosotros pronunciamos salen de ahí, vamos a estar en problemas. Porque nuestro corazón, recién lo veía así, no sé si será así, pero bueno, percibo decirlo. Es como que esto que decíamos hoy, que el Señor nos mete en otra profundidad, en otro nivel de limpieza, también es otra profundidad de salvación, ¿no? Es como que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, como decía recién, cuando le entregamos nuestro corazón a Jesús, ya empezamos a cambiar. Después, con toda tu alma, ¿sí?, ahí ya entramos en otro nivel, ¿sí?, de amarlo con nuestras emociones y con toda tu mente. Es como otro nivel más elevado la mente. Ya es como un conjunto del hombre entero, de algo completo, ¿no?, de amarlo con todo lo que somos. Por eso la mente y cambiar nuestro pensamiento cuesta tanto, y no tanto decir, sí, yo a Jesús lo amo con todo mi corazón. Sí, está re bueno, pero el Señor aún te pide el alma y aún te pide la mente. Y acá tenés dos conductas totalmente diferentes. El corazón no es confiable, mientras que con la mente es distinto, porque sí o sí la mente va a terminar, ¿no?, expresando lo que piensa. Por eso decimos lo que pensamos, es decir, la mente va a decir la verdad acerca de lo que piensa. El gran problema de muchos creyentes que han conocido al Señor es que han establecido su fe en el alma y su fe simplemente sigue en esa posición. Entonces creen en Dios en su alma, en sus sentimientos, pero no creen en Dios en su espíritu. Y quizás vos me podrías decir, ¿y qué problema hay con eso? Que constantemente cuando mi fe se posesiona, ¿no?, en el alma, está ahí, caen y vuelven a caer, y caen y caen. ¿Por qué? Porque así es el alma. El alma es como un niño caprichoso, ¿sí?, como un niño malcriado. Entonces, el Espíritu Santo, para que podamos entender esto en esta tarde, para cambiar una situación en tu vida, necesita que vos digas las palabras correctas, ¿sí? El Espíritu Santo no va a hacer nada hasta que la palabra de Dios primeramente actúe.
Por eso dice la palabra del Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos, si verdaderamente me amáis, conserven mi palabra. El Espíritu Santo no va a responder a cualquier cosa que nosotros digamos, solo va a unirse con las palabras que en verdad provienen de Dios. Solo Él se va a unir a las palabras de Dios, solamente a eso. ¿Y qué pasa cuando nosotros hablamos palabras que Dios no nos ha hablado? Lo que pasa es que nos metemos en problemas, ¿sí? Y vos y yo damos fe de eso. Entonces, ejemplo, yo le podría preguntar hoy a Jazz, ¿cómo crees que Dios te ve? Y ella me podría de repente dar su opinión o su punto de vista. Pero ¿sabés cuál es la realidad? Que mientras que Dios le quiere manifestar cómo la ve, el diablo también está influenciando para poder mostrarle lo que él piensa y lo que él opina. Entonces de repente las tinieblas ejercen esta voz y le dicen a Jazz: vos no podés, vos no sabés, vos no sos capaz. Y mientras que el diablo quiere poner en manifiesto esto, Dios viene y te dice: vos todo lo podés en Cristo, vos lo sabés todo. Y a veces uno no se da cuenta de esto, pero uno se encuentra en el medio. Algunas veces hemos tratado de darle, ¿no?, una gráfica a esto, y es como ese típico dibujito que está, ¿no?, la persona y tiene, ¿no?, a ese ángel en forma de Dios de un lado, ¿no?, y a ese diablo con el tridente de este otro, y los dos le están hablando, los dos están soltando una voz y una intención, y al medio está la persona que no sabe muchas veces qué hacer. Entonces, el Espíritu de Dios es el que, como en esta hora, nos está diciendo cosas buenas, ¿sí? El Espíritu Santo es el que habla cosas buenas de parte de vos. Ahora, el diablo dice todo lo contrario, ¿sí? Dios te habla vida, te habla verdad, te habla luz, te habla propósito, te habla identidad, te habla amor. El diablo te habla todo lo contrario. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que mientras nosotros nos encontramos en medio de esta situación de bombardeo, muchas veces al posicionar nuestra fe en el alma, el problema se genera porque nuestra alma es muy mala para escoger, es muy mala para decidir. El alma no sabe elegir, mientras que el espíritu sí. Por eso que nosotros tenemos que cimentarnos en esa realidad del espíritu. Y mirá, va a aparecer una imagen ahí en pantalla que nos va a mostrar un poquito este cuadro, ¿no?, entre el espíritu, el alma y el cuerpo, y cómo podemos ver al corazón y a la mente siendo los conectores entre ambos. Entonces, cuando nosotros vamos y analizamos lo que pasó con Adán, si puntualmente nosotros analizamos la caída, mientras mirás ahí la imagen, vemos que en Adán la vida de Dios, ¿sí?, sale de su espíritu y va a su corazón. De su corazón va a su alma, y de su alma va a su mente, y de su mente pasa a su cuerpo. Pero ¿qué pasó a través de la caída? O sea, vemos que ese fue el diseño de Dios. El hombre había sido hecho a imagen de Dios, pero al romperse esto a través del pecado, el pecado ataca el alma de Adán y se mete dentro de él. Al meterse dentro de él, extingue de a poco la vida que estaba en su alma de parte de Dios, es decir, extingue la vida de Dios en su alma. A partir de ahí entenderás por qué esa alma empieza a irritarse, ¿sí?, y empieza a también llenarse, a irradiarse, ¿no?, hacia el corazón. Y aún esta misma realidad de muerte viaja hasta la mente. Entonces, ¿qué sucede? Mi alma se ve afectada. El hombre, en este caso Adán, pierde el gobierno de su alma, el gobierno que Dios le había dado, y lo toma el diablo. Y el diablo empieza a contaminar todo esto. Entonces, se reemplaza en mi alma la palabra revelación por el aprendizaje intelectual. El corazón, ¿qué pasa? Se vuelve un corazón de piedra. Y aún la mente es afectada y se vuelve una mente carnal. El cuerpo
es afectado por la enfermedad. Y lo único que quedó unido a la vida de Dios es el espíritu. Entonces, mientras mirás ese cuadro, vemos cómo el pecado afectó estos conectores y fue pasando, ¿no?, de el corazón al alma, del alma a la mente y de la mente al cuerpo, siendo el espíritu el único que conserva, ¿no?, esa realidad original de la vida de Dios. Entonces, ahí quedó el espíritu lleno de la vida de Dios, pero como el corazón fue tomado por el enemigo, ya no puede afectar su alma y su mente. Es decir, el pecado lo que provocó fue que el hombre pierda el gobierno de su alma y el que lo tomó ese lugar fue Satanás. Entonces, para poder redondearte esto y que lo puedas ver y que lo puedas atrapar, la mente y el corazón son los conectores entre el espíritu, el alma y el cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros analizamos la llegada de Dios a una vida, es importante ver por qué lo primero que Dios busca es su corazón. Y si nosotros miramos una vez más el gráfico que nos va a aparecer ahí, la foto en pantalla, vamos a darnos cuenta por qué es importante el corazón. Porque si nosotros empezamos a recuperar el corazón, vamos a poder desde ahí tocar toda el alma entera. En el corazón es el primer lugar de batalla, ¿sí? El primer lugar de batalla que se da en una vida es el corazón. ¿Y qué pasa con el creyente? El creyente promedio dice que ama al Señor. El problema es que este amor se debe demostrar. Hay un principio en torno a esto que dice que no alcanza solamente con hacer lo correcto, sino hay que hacerlo de forma correcta. ¿Sí? Debemos hacer lo correcto y de forma correcta. Entonces, Dios quiere nuestro corazón, pero Él no lo quiere a la fuerza. Lo que Él espera es que nosotros realmente nos podamos rendir, nos podamos entregar, nos podamos dedicar completamente de forma voluntaria a Él. Y es interesante ver dos rasgos que demuestran verdaderamente que una persona está en un proceso de recuperación y de entrega de su corazón. Esto mismo lo estuvimos compartiendo un poquito en la enseñanza del fin de semana pasada. Y esos dos rasgos, Jazz, si me ayudás, son los siguientes. El primero es obediente. Lo que Dios le pide hacer, lo va a hacer. No es la idea moverse por compromiso, sino por la convicción. Y el segundo es que vos estás dispuesto a dar lo que Él quiera. Ahora, esto no es tan fácil así como se escucha. Si fuera fácil, todos estaríamos viviendo en un nivel de reino top, impresionante, ¿no? Pero no vamos a poder alcanzar lo que Jesús tiene para nosotros si no podemos hacer las cosas que Él hizo. Totalmente, y hablábamos el otro día de que aún la palabra declara que mayores cosas aún vamos a hacer. Amén. Entonces, si nosotros queremos realmente empezar una transformación y un proceso de recuperación y de realmente entrega en su totalidad de nuestro corazón, necesitamos como punto de partida, la obediencia. Y lo segundo, necesitamos esa disponibilidad a lo que Dios quiera, ¿sí? Donde Él me quiera enviar, yo voy a ir, lo que Él me pida, yo le voy a dar. Y aún podría agregar algo más que se me viene ahora, que lo dijiste ya hoy al comienzo, que es que aquel que está en un proceso de recuperación y de entrega de su corazón va a buscar siempre el camino de la santidad, va a buscar siempre el camino de la limpieza, de mantenerse en esa continua condición. Creo que esto es también algo muy importante. Pero para seguir avanzando y retomando puntualmente lo que veníamos hablando, volvamos a Adán, ¿no? Y miremos esto. ¿Dónde realmente falló el hombre? Algo que hoy también, Jazz, vos mencionabas. ¿Cuál fue en sí el arma que el enemigo usó contra él? ¿Sí?
¿Dónde falló el hombre y cuál fue en sí el arma que el enemigo usó en contra de él? Fue ni más ni menos que la palabra. ¿Qué remedio mandó Dios, sí, para ayudar al hombre? El remedio que Dios mandó para ayudar al hombre fue a Jesús, ¿sí? Y entendemos por Jesús ese verbo que se hizo carne, entendemos a Jesús como esa palabra viva. Ahora, ¿cuál fue el punto débil del hombre? La palabra. ¿Cuál fue la respuesta de Dios para el hombre? La palabra. Por eso te decía recién, el verbo se hizo carne. Jesús vino a ser ese remedio para cualquier necesidad que nosotros podamos tener. Amén. Jesús vino a ser ese remedio para cualquier necesidad que vos puedas tener. Entonces, si nosotros tenemos que poder aún clarificar esto para poder realmente atraparlo en esta tarde, el hombre en sí falló porque no pudo cumplir la palabra, porque no supo obedecer la palabra y porque las palabras del diablo lo engañaron. ¿Sí? Es decir, el hombre, por a veces tonto, loco que parezca, decidió creerle al diablo y no así a Dios. Entonces falló porque no pudo cumplir la palabra, falló porque no pudo obedecer la palabra y falló porque las palabras del diablo lo engañaron. Sí, falló por no cambiar su mente en realidad, porque entendemos que la palabra tiene un ciclo, ¿sí? Y nace en ¿dónde? En un pensamiento. Entonces, si yo tengo la mente que no puedo cambiarla y tengo viejos paradigmas y cosas, como decíamos hoy, que seguimos pensando igual, y seguimos anidando eso, nuestra palabra va a seguir siendo la misma o va a salir sin la activación que debe salir. Terminamos repitiendo cosas por repetirlas. Entonces, cuando entendemos que la palabra tiene un ciclo que comienza en la mente con un pensamiento, luego baja al pronunciarla y eso genera un ambiente, genera una realidad, ahí entendemos que en realidad la raíz y la clave es en esto que hoy el Señor nos convoca, que es cambiar la mente, ¿sí? Entonces, para realmente cambiar nuestra forma de hablar, debemos pensar de forma correcta y cambiar esa forma de pensar. Y al mirar esto, Jazz, entendemos que Jesús vino como la palabra viva. Es decir, la palabra de Dios vino mediante Jesús para habitar dentro de mí, para habitar dentro de vos, para habitar dentro de nosotros. Entonces, creo que el principio de toda palabra es este: toda palabra se hace vida. Por eso que acá no hay estructura, no hay religiosidad, porque es una esencia, es una forma, es una persona. Es esa palabra viva que comienza a producir esa realidad en nuestro interior. Entonces, a veces hemos puesto este ejemplo, pero que realmente lo debemos atrapar en lo que hoy se está soltando. Si vos estás continuamente declarando enfermedad, si vos estás diciendo estoy enfermo, esa palabra se va a hacer realidad. ¿Y qué te va a pasar? Vas a estar enfermo. Por eso, recordarás, y esto es tan tremendo poder atraparlo, estas palabras que soltó el profeta Joel diciendo: diga el débil, fuerte soy. ¿Sí? Diga el débil, fuerte soy. Lo que pasa, pastor, es que yo en realidad soy débil, me siento débil. Diga el débil, fuerte soy. Diga la débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque al poder declarar las cosas, nosotros, las cosas que Dios estableció, estamos creando una realidad alrededor nuestro. Y ese es el punto. Nosotros, al declarar, estamos soltando y estamos creando una realidad. Y acá hay un punto que nos va a servir y va a ser muy interesante, y aún a los centinelas, a los intercesores que puedan estar escuchando de la casa, tomen nota, porque esto también les va a venir bien. Si bien sé que lo hacen, pero creo que también los va a edificar y los va a desafiar de ahora en más con respecto a esto. ¿Cuál es la diferencia entre oración e
intercesión profética. Repito, ¿cuál es la diferencia entre oración, ¿sí? Una oración, y una intercesión profética? La diferencia es la siguiente: la oración ora el problema, la intercesión profética ora la respuesta. Y te voy a dar un ejemplo, te lo voy a poner así. La oración es algo así: Señor, te pido que le des a mi esposo el trabajo que él está necesitando para que así podamos cumplir con todas nuestras necesidades y con todas nuestras responsabilidades, es decir, podamos cumplir con todas nuestras cuentas. Amén. Eso sería un ejemplo de oración. Con respecto a este ejemplo, ¿cuál sería la intercesión profética? Señor, te agradezco por el trabajo que tú ya traes sobre nosotros como casa. Te doy gracias por la salud y la restauración de mi familia. Te agradezco porque has pagado todas mis deudas y te agradezco por todo lo que has hecho y seguís haciendo. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Porque yo estoy llamando las cosas que no son como si fuesen. Y esto no tiene que ver con psicología, ni tiene que ver con positivismo. Espero que lo puedas atrapar. A veces uno no se da cuenta, pero uno cree que para hacer esto uno debe tener el título de profeta, ¿sí? Pero lo que a veces uno no se da cuenta que es la acción, ¿sí? Esta acción profética, lo que yo estoy llevando adelante. Ahora bien, no todos somos profetas en la iglesia, pero sí todos somos llamados a ser proféticos. Y eso es lo que quiere decir, ¿no?, en 1 Corintios 14, la palabra de Dios. Sí, estás habilitado para ser alguien profético, y eso no limita que vos no seas profeta. Entonces, cuando yo comienzo a declarar lo que establece la palabra de Dios, yo estoy accionando ese campo y le estoy dando vida a esa condición de lo profético. Entonces, creo que esto es muy necesario porque de una u otra forma actúa y produce algo. Y esto te lo llevo a lo siguiente: ¿qué pasa cuando yo oro la respuesta? ¿Qué pasa cuando vos orás la respuesta? Estás moviendo el mundo espiritual. ¿Y qué pasa cuando orás el problema? También estás moviendo el mundo espiritual. Y espero que lo puedas ver en esta tarde, que puedas ver esto que Dios nos está hablando, porque hay realmente poder en nuestras palabras. Lo que falló en Adán fue la palabra. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Ni más ni menos que la palabra. ¿Cómo empieza ahora la transformación en nuestra vida? La transformación en nuestra vida no se va a dar, es decir, no la vamos a poder alcanzar. No vas a poder alcanzar libertad en todas las áreas de tu vida hasta que no empieces a reprogramar tu manera de hablar. Amén. Es muy difícil que haya un cambio, una transformación, una limpieza si primeramente no cambiamos nuestra manera de hablar, si no reprogramamos lo que estamos dejando salir producto de lo que ya hay dentro. Entonces, cuando esto lo podemos ver y al mencionarlo ahora lo podemos entender de forma clara, ¿cuál es el problema? El problema está en que mi manera de hablar está ligada a mis sentimientos y está ligada a mi mentalidad. Repito esto, mi manera de hablar está ligada a mis sentimientos y está ligada a mi mentalidad. Y ese es el problema. Por eso es que entendemos que este es un tiempo que Dios habilita delante de nosotros para que realmente podamos volver a introducirnos en una realidad de sanidad, sanidad interior, sanidad integral, una limpieza que nos permita erradicar todo aquello que no proviene de Dios, ni es diseño de Dios en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestra mente. Y si nosotros como punto de partida no podemos, ¿sí?, ser obedientes y no podemos transformar, ¿sí?, reeducar
nuestra manera de hablar, es muy difícil que se pueda producir este efecto de transformación en lo que pensamos. Sí, recordaba el pueblo de Egipto, ¿no? El pueblo de Israel, perdón, que estuvo en el desierto 40 años. Y en esos 40 años como que ellos no lograron cambiar esa mentalidad. Ellos murmuraban continuamente, era queja. Y cómo eso limitó su entrada a la tierra de Canaán, ¿no? Porque el Señor tuvo que dejar que pase una generación porque tenían todavía esa mentalidad tan arraigada que no podían ver lo que el Señor quería entregarles y seguían estando en una misma posición, en un mismo lugar, dando vueltas en algo que no podían solucionar por precisamente eso, no tener esta limpieza mental, este cambio de mentalidad. Entonces, y cómo eso los llevó a declarar continuamente la falta de alimento, la falta de dioses que no podían adorar. Era una continua queja, una continua murmuración. Entonces, ¿cómo está tan arraigada la palabra con la mente, con la mentalidad, como recién nos decía Marce? Y esto veía, yo decía, Señor, que no seamos como el pueblo de Israel que vos tuviste que dejar que esa generación pasara, ¿no? Esa generación no pudo entrar a la tierra prometida por precisamente esto, por no tener una transformación de mente, un arrepentimiento, este cambio de mentalidad. Es muy interesante esto que estamos soltando, porque verdaderamente uno a veces cree que todo esto es algo emocional, y esto es literalmente espiritual. Por eso que al exponer cómo se ha desarrollado todo esto desde el inicio, podemos ver cómo la vida de Dios que estaba en el espíritu de Adán era la que la iba a transmitir a su corazón, de su corazón a su alma, de su alma a su mente y de su mente a su cuerpo. Y cómo el pecado afectó esto, y a través de cortar esta acción de Dios en el diseño original, afectó estos dos conectores. Entonces contaminó el corazón, por ende eso pasó al alma, del alma a la mente y de la mente al cuerpo. Aún hoy nosotros luchamos opresiones en nuestro cuerpo físico por realidades que tienen la raíz en lo espiritual. Y aún más allá de que estemos en este proceso de entregar y de sanar nuestro corazón, Dios quiere realmente que nuestro corazón sea guiado y aún pueda reproducir lo que la vida de Dios a través del Espíritu de Dios está bajando a nuestro espíritu. Y que eso pueda ser guiado a nuestra alma y que de nuestra alma pueda pasar a nuestra mente para que podamos tener esa mente de Cristo y que nuestro cuerpo pueda funcionar de acuerdo a esa realidad de la vida de Dios en nosotros. Y a veces uno no se da cuenta, pero bastaría solamente con escuchar un rato cuáles son las palabras que salen de nuestra boca y ver realmente el porqué muchas veces de ciertos resultados. Por eso no es algo más. Y déjame decirte algo que también es importante. A veces cuando uno repite varias veces algo, eso con la repetición del mismo termina estableciéndose en un hábito. Y pareciera ser que este es un tiempo donde Dios nos está machacando y nos está repitiendo ciertas cosas porque realmente Él quiere que esas cosas puedan prender en nosotros, pueda prender esa raíz y eso pueda empezar a producir. Por eso que no es algo nuevo esto que te estamos intentando decir de las palabras, pero sí en este contexto y en esta revelación de lo que hoy inicia como este proceso de limpieza mental. Necesitamos atraparlo, necesitamos poder tomar estas herramientas y empezar a usarlas de acuerdo a lo que Dios nos quiere decir para que realmente haya una transformación no solamente de nuestras vidas sino de todo lo que nos rodea. Y yo sé que eso es lo que vos anhelás y nosotros anhelamos eso. Esta casa anhela esto porque sabemos que es la dirección y es el alineamiento que Dios nos está bajando para este tiempo que se viene. Y que no así el enemigo nos siga condenando y nos siga frustrando con las mismas dinámicas y con las mismas realidades que se hacen cíclicas y que nos hacen seguir pensando y seguir declarando las mismas cosas
como si no tuviéramos ese Dios vivo y real, que no solamente lo llena todo en todos, que no solamente es esa esperanza y gloria, sino que Él con esa vida vino a afectar todo nuestro ser. Y todo nuestro ser es nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestro cuerpo. Por eso es importante que podamos ser sensibles a lo que Dios está empezando a hablarnos y está empezando a soltar en torno a esto. No sé, Jazz, si querés comentar algo más, si hay algo que te haya quedado ahí en el tintero. Creo que a modo de introducción, hoy hasta acá va a estar bien, ¿sí? Creo que esto nos va a servir de plataforma para lo que vamos a seguir desandando y vamos a seguir abriendo delante de nosotros en las semanas que han de venir, pero creo que como punto de partida, a modo de introducción, todo lo que hemos podido revisar y hemos mencionado hoy realmente nos va a edificar y va a ser realmente muy interesante cuando esto comience a conectarse y pueda realmente terminar de armar, ¿no?, esa imagen que Dios ya ve y que Dios está deseando en cada uno de nosotros para este tiempo. Te animo, mi hermano, mi hermana, a que aún después, luego, puedas revisar si tomaste apuntes, qué bueno que lo hagas. Y si no lo hiciste, qué bueno que lo empieces a hacer. A veces uno no puede retener todo lo que escucha, pero cuando uno involucra más sentido, hay más porcentaje de aprendizaje y la enseñanza también se fija de mayor manera. Y esto está bueno porque también nos hemos tomado el trabajo de revisar varios pasajes de la palabra para que veas que esto que te estamos hablando es palabra de Dios. Y qué bueno es que vos esto lo vuelvas a abrir delante de vos, lo puedas meditar. Tenés una semana hasta el próximo encuentro para terminar de desandar, de atrapar, de comer esto y de también exponerte a ver qué Dios está hablando y quiere decirte con respecto a esta limpieza mental que comienza a efectuarse hoy sobre cada una de nuestras vidas. Así que para poder finalizar este tiempo, Jazz, quiero pedirte que puedas sellar todo esto que se ha hablado. Yo no sé si lo has entendido o no, pero sí sé que lo que el Espíritu Santo sella, eso queda grabado. Y yo le pido a Dios y me sumo a esto que va a ser esta despedida de oración a través de lo que Jazz va a soltar, que aún esto que es muy importante se pueda fijar en nuestra mente y en nuestro corazón en esta tarde. Amén. Padre, gracias. Gracias, Señor, por meternos en este nuevo tiempo de poder amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Gracias porque yo sé, Padre, que estás interviniendo, así como interviniste en nuestros corazones. Señor, estás ahora interviniendo en nuestra mente. Padre, gracias porque nos haces entender cosas que son necesarias, que son equipamientos para realmente poder vivir la vida plena que vos pensaste para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, yo ahora declaro que, como describe Apocalipsis 1, el Hijo del Hombre, que de su boca sale una espada aguda de 2 filos, ahora es esa misma espada que está rompiendo con paradigmas mentales que traemos. Amén. Está rompiendo con aquellas formas de pensar que nos ha llevado a caer una y otra vez en las mismas situaciones. En el nombre de Jesús, yo declaro que esa espada corta toda raíz de pensamiento que traemos por herencia y que nos ha llevado a hablar de forma incorrecta, a murmurar, a siempre estar girando en el mismo lugar. Yo ahora en el nombre de Jesús declaro que esa espada está ahora cauterizando todo pensamiento que no proviene de Cristo. Sí, Señor. Y está trayendo un renuevo de mente, está trayendo una transformación de mente. Nos estamos introduciendo en un tiempo en donde la vieja mente caída es sacada de nosotros y el Padre está implantando pensamientos de bien, sí, pensamientos de honra, pensamientos buenos. Gracias, Señor.
todos los pensamientos que hay en el cielo ahora en este momento los está introduciendo en nuestra mente. Debemos creerlo, debemos caminar en ellos. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra que hoy se soltó, Padre, no solo quede sellada en nuestros corazones, sino que realmente nuestra alma lo pueda creer y nuestra mente lo pueda pensar. Que podamos pensar con tu mente, que podamos tener esa transformación, ese pensamiento hondo que tienes tú, Señor, que lo podamos manifestar, Padre. Interviene nuestra mente, Señor. Te agradecemos, papá, por meternos en este tiempo. Te agradecemos, Padre, y te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué bueno es nuestro papá. Qué bueno es el Señor por permitirnos este tiempo. Qué bueno es el Señor por equiparnos y darnos las herramientas precisas para este tiempo de cambio y de transformación y de limpieza sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, sobre la congregación. Amén. Y queremos agradecerte por estar ahí y queremos animarte a que no te sueltes. Este es un tiempo donde el cielo está hablando, es un tiempo donde Dios está dando directivas concretas, y no solamente los días miércoles, sino los fines de semana también. Va todo de la mano, todo tiene que ver con lo que Dios nos está hablando, así que te animo a que no te pierdas nada. Si quizás no pudiste ver algún mensaje, tomate tiempo, apartate y revisa estas enseñanzas que no son largas y que encierran en ellas el poder transformador de Dios, de acuerdo a lo que en este tiempo Él quiere hacer en nuestras vidas, Él quiere hacer en nuestro entorno. Así que te animamos a que no te sueltes, a que puedas seguir, a que la semana que viene, podamos nuevamente estar en este encuentro y pueda ser un tiempo realmente que pueda marcar un precedente y pueda marcar un antes y un después con respecto a todo este rompimiento y a toda esta limpieza que Dios comenzó a hacer hoy en cada uno de nosotros. Así que estamos más que agradecidos al Padre, y también te agradecemos a vos por acompañarnos del otro lado, y también te agradezco, Jazz, por este tiempo juntos, privilegiado de poder hacerlo con vos y darle gracias a Dios por todas las cosas. Que Dios te bendiga, que termines este día de la mejor manera y que los días que vengan sean consecuencia de todo lo que Dios siga haciendo y siga impartiendo en cada uno de nosotros. Amén. Paz del Señor. Jesucristo, precioso Rey, nadie en la tierra ni en el cielo que se compare a ti, mi Dios, tú mi tesoro, mi gran amor, mover tu corazón es lo que quiero hacer, rendirte todo mi amor y ante ti permanecer, no importa el costo, Dios, te entrego todo solo a ti, solo a ti.
hacer rendirte todo mi amor y ante ti permanecer, no importa el costo, Dios. Te entrego todo solo a ti, mover tu corazón y perderme en tu mirar, en tu presencia, Dios. Es donde quiero estar contigo, habitar y derramar mi vida ante ti. Solo a ti. La verdad, no hay alguien más digno. Solo a ti. Dime quién más manda a su hijo por mí. Dime quién más manda a su hijo por mí. Solo a ti. ¿Qué es lo que quieres esta noche, Dios? ¿Qué es lo que quieres esta noche, Dios? Oh, estamos aquí para darte lo que tú quieres. ¿Qué deseas, Padre? ¿Qué estás orando ahorita, Jesús? ¿Qué estás orando ahorita, Jesús? ¿Qué estás orando? Es lo que yo te quiero dar. Oh, si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve, dime que te mueve. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve. Yo quiero moverte. Te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve. Yo quiero moverte. Mover tu corazón es lo que quiero hacer, rendirte todo mi amor y ante ti permanecer, no importa el costo, Dios. Te entrego todo solo a ti, solo a ti. Oh, mover tu corazón y perderme en tu mirar, en tu presencia,
te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve, yo quiero moverte. Queremos tocar tu corazón y no importan los aplausos de nadie alrededor. Nuestro público es solo uno, solo hay uno que queremos agradar. Solo hay una sonrisa que cambia nuestro día. Solo hay una sonrisa que nos libra de la angustia. Nos volvimos adictos de tu amor. Solo queremos tu aprobación. Queremos robar tu atención. Queremos capturar tu corazón. Solo queremos agradarte. Solo queremos agradarte. Solo queremos agradarte y nada más, y nada más. Solo queremos agradarte. Solo queremos agradarte. Solo queremos agradarte. Y a nadie más, a nadie más. Solo queremos agradarte. Y a nadie más. Y nos liberamos de los pesos y las cargas que no nos pertenecen. Nos desatamos de toda adicción a la aprobación de los demás. Nos liberamos del espíritu de religiosidad. Sé como eres en la presencia de papá. Sé libre en la presencia de papá. Sé libre en la presencia de papá. Deja que tu corazón cante. Solo queremos agradarte. Solo queremos agradarte y nadie más, y nada más. Solo queremos agradarte. Oh, y a nadie más, y a nadie más. Sonará mamá que sobre de solo una mamá sobre. Cautivaste